La idea de este video es contarles un poco la deducción de la fórmula del ángulo entre vectores que conocemos para R2 o R3. ¿Sí? La fórmula es esta que tenemos ahí, el coseno del ángulo que forman estos vectores U y B se calcula como el producto escalar entre U y B sobre el producto de las normas de esos vectores. Entonces vamos a recordar un poco los conceptos que necesitamos para llegar a esta fórmula. Hay un ángulo entre los vectores U y B, bueno, quiero calcular cuál es ese ángulo. Vamos a asumir que el ángulo θ se mueve entre 0 y pi, o sea, vamos a estar calculando el menor ángulo que forman dos vectores, ¿sí? Y bueno, y asumimos que estos vectores, tanto U como B, son distintos de cero, son no nulos. Entonces, ¿qué necesitamos para reconstruir esta fórmula? Necesitamos recordar la definición del producto escalar, que es lo que aparece acá en el numerador, la norma de un vector, o sea, cómo se calcula la norma del vector U y la norma del vector B, y vamos a usar, para llegar a esta fórmula, el teorema del coseno. Entonces, empezamos por el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores de Rn se define como la suma, ¿sí? Este símbolo grandote es la sumatoria, sigma, del producto de cada componente del vector U y del vector B. Por ejemplo, en R2 o en R3, que son los ejemplos que vamos a trabajar en este video, el producto escalar entre U y B se calcula como la suma de los productos de las componentes de cada vector, ¿sí? La primera componente de U por la primera componente de B más la segunda componente de U por la segunda componente de B. Y en R3 es lo mismo, pero bueno, en vez de tener dos componentes, tenemos tres componentes. Así que esta es la definición del producto escalar. Por ejemplo, si tenemos estos dos vectores, U y B, que son vectores de R3, acá copié la fórmula para que la tuviéramos a mano, ¿cómo calculamos el producto escalar entre U y B? Bueno, tenemos que hacer la primera componente del primero por la primera componente del segundo, más la segunda componente del primero por la segunda componente del segundo, más la tercera componente de U por la tercera componente de B, que está acá, ¿sí? Hacemos esa cuenta, nos da 8. Entonces el producto escalar entre dos vectores, como dice su nombre, da como resultado un escalar, un número. Después teníamos que recordar qué es esto, ¿no? La norma de un vector. La definición de la norma o la longitud de un vector en Rn se calcula como la raíz cuadrada del producto escalar de ese vector por sí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un vector u que tiene tres componentes, u1, u2, u3, para calcular el producto escalar de este vector por sí mismo, bueno, lo que va a pasar es que van a aparecer las componentes al cuadrado, ¿sí? Cuando calcule la raíz cuadrada de ese elemento, eso me va a dar la norma del vector u. Ponemos un ejemplo con numeritos. Si el vector u que teníamos antes es el mismo, el 1, 5, 3, cuando calculo el producto escalar de u por u, me va a dar esta cuenta, que es 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Eso da como resultado 35. Cuando calcule la raíz cuadrada de ese valor, o sea, la raíz de 35, eso me va a dar la norma del vector, la longitud del vector, que es aproximadamente 5,916. Bien, ya tenemos todo. A ver, queremos calcular o llegar a esta fórmula del coseno entre dos vectores, el coseno del ángulo entre dos vectores, y la teníamos que calcular usando el producto escalar entre u y b, esto es lo que recordamos hace un minutito, y dividido la norma del vector u por la norma del vector b. Bueno, ¿cómo llegamos a esta fórmula? Pensemos en el triángulo que forman, ¿no? Nosotros estamos pensando en el ángulo que forman U y B. Bueno, si pensamos en el triángulo que se forma entre estos vectores, vamos a poder usar
Por ejemplo, el teorema del coseno, que lo escribo acá para recordarlo, por si no lo recuerdan. Este teorema vale en triángulos en general, que no hace falta que sean triángulos rectángulos. Es una generalización del teorema de Pitágoras. Y bueno, usamos esta fórmula para representar ahora este triángulo de acá. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos en el triángulo este, en el teorema del coseno, A, B y C representan los lados, o sea, lo que miden los lados del triángulo. ¿Sí? Y alfa es el ángulo que se forma entre B y C. Bueno, acá nosotros estamos trabajando en este caso con vectores U y B. Entonces, ¿cuánto miden los lados de este triángulo? Van a ser la norma de U, que es este lado, la norma de B, es la longitud de este lado, y este vector, que forma, digamos, el tercer lado del triángulo, es la diferencia entre U y B. Entonces, ¿cuánto mide este lado del triángulo? Va a ser la norma de la diferencia entre U y B. ¿Mm? Entonces, si aplicamos el teorema del coseno, fíjense, acá tenemos el ángulo alfa, y de este lado del igual aparece el lado opuesto al ángulo elevado al cuadrado. En este caso nosotros tenemos el ángulo es θ, entonces el lado opuesto mide la norma de U menos B. ¿Sí? Entonces U menos B viene a jugar el rol de A. En realidad la norma de U menos B juega el rol de A. Entonces, la norma de U menos B al cuadrado es igual, acá es como que estamos usando la misma fórmula que tenemos acá, pero reemplazando por lo que tenemos en nuestro caso. La norma de U al cuadrado más la norma de B, o sea, lo que mide este vector al cuadrado, menos el doble producto de la norma de U por la norma de B, que esto vendría a ser lo que mide este lado por lo que mide este lado, por el coseno del ángulo, que en este caso se llama θ. ¿Sí? Entonces, esta primera igualdad surge de aplicar el teorema del coseno en un triángulo que estamos formando entre U y B y el tercer lado que lo construimos como la diferencia de U y B. Luego tenemos otra, o sea, por otro lado tenemos esta igualdad que es, bueno, que la norma de U menos B al cuadrado, sabemos, ¿sí?, que la norma al cuadrado de un vector es hacer el producto escalar de ese vector por sí mismo. Entonces, la norma al cuadrado de U menos B es hacer el producto escalar de U menos B por U menos B. Cuando resuelvo, hago las distributivas y usando las propiedades de producto escalar, llego a esta igualdad de acá. ¿Sí? Tengo el primer producto es U por U menos U por B menos B por U más B por B. ¿Sí? Uso la regla de los signos y uso, para escribir esta igualdad, que U por B es igual a B por U. O sea, el producto escalar es conmutativo. ¿Sí? Entonces puedo reagrupar esos dos términos intermedios y me queda esta igualdad que tenemos acá. U por U, recordamos, U por U es igual a la norma de U al cuadrado. ¿Sí? Ese es el primer término que teníamos acá. Después reagrupamos que tengo menos dos veces esta cantidad, que es U por B, más aparece aquí el producto B por B. Producto escalar de B por sí mismo, de vuelta, es la norma de B al cuadrado. Bueno, entonces vamos a tener, por un lado, esta igualdad porque aplicamos el teorema del coseno, por otro lado, esta igualdad porque usamos las propiedades del producto escalar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es igualar, ¿sí? Tenemos que por un lado, la norma de U menos B al cuadrado es esto que tenemos acá, por otro lado, la norma de U menos B al cuadrado es esto que tenemos acá. Entonces vamos a igualar 1 y 2. Acá reescribí las igualdades que teníamos recién, igualamos el lado derecho de 1 con el lado derecho de 2.
Bueno, tenemos esta igualdad acá. Entonces ahora vamos a ir cancelando, si es que se pueden, algunas cosas. La norma de u al cuadrado es igual a la norma de u al cuadrado. Supongan que la paso restando, ¿sí? Se cancelan esos términos. O sea, aparecen de los dos lados del igual, con el mismo signo, los podría cancelar. También aparece de los dos lados del igual la norma de b al cuadrado. Entonces los puedo cancelar. Pasemos en limpio, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda esto de acá, menos 2 por la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo que forman, es igual a menos 2 por u por b. Bueno, de vuelta, en los menos 2, esos se pueden cancelar, y de ahí podemos despejar el coseno de tita. Nos queda, que es el producto escalar de u por b, dividido la norma de u por la norma de b. Fíjense que al principio dijimos, asumimos que estos vectores son no nulos, por ende, la longitud de estos vectores o la norma de cada uno de estos vectores es no nula, y por eso podemos pasar dividiendo sin ningún problema. Bueno, hasta ahí entonces llegamos a la fórmula que queríamos demostrar. Podemos hacer un ejemplo completo para ver, bueno, cómo se calcula entonces el ángulo que forman dos vectores, en este caso en R3, ¿sí? Teníamos U, el 1,53, B, el menos 2,20. Queremos calcular el ángulo formado por estos dos vectores. Sabemos que la fórmula es esta, la acabamos de deducir. Entonces calculemos todo lo que necesitamos. U por B, el producto escalar, este ya lo habíamos calculado, 8. Después calculamos la norma de U, que también ya habíamos hecho la cuenta, ¿sí? Haciendo la raíz cuadrada de U por U, dio raíz de 35, y la norma de B, la raíz cuadrada de hacer B por B, da raíz de 8. Entonces, en la fórmula del coseno reemplazamos U por B da 8, y después la norma de U dio raíz de 35 y la norma de B dio raíz de 8. Entonces hasta acá sabemos cuánto vale el coseno del ángulo formado por estos dos vectores, pero queremos calcular el ángulo. Acá podemos simplificar, ¿sí?, esta expresión y ver que da aproximadamente 0,478. Si nosotros queremos calcular cuál es el ángulo, bueno, tenemos que calcular la inversa del coseno, que es la función arco-coseno, de esta expresión 4 sobre raíz de 35 por raíz de 2. ¿Sí? Fíjense que esa aproximación la hicimos para tener una idea del valor del coseno, pero en realidad lo que vamos a usar es la expresión exacta, ¿sí? Entonces el arco coseno de esto, en la calculadora lo hacen como shift coseno, en general aparece como shift coseno, y ahí les va a aparecer un número decimal que lo tienen que convertir a grados, y entonces ahí van a encontrar que el ángulo es 61 grados, 26 minutos, 21 segundos. Bien, bueno, yo lo que les quería mostrar también es gráficamente, ¿sí? Esto que estábamos charlando. Estábamos calculando el ángulo formado entre U, que es el vector 1,53, y B, que es el vector menos 2,20. ¿Sí? Entonces queremos ver, lo que estamos calculando es el ángulo que forman esos dos vectores. Y efectivamente, lo que nos da el GeoGebra es 61,44. Eso es lo que yo les digo, bueno, es el número decimal que les va a aparecer en la calculadora, que tienen que convertir a grados, minutos y segundos, y les va a dar 61 grados, 26 minutos, 21 segundos. ¿Sí? Igualmente GeoGebra también hace aproximaciones, así que bueno, cuidado con eso. ¿Mm? Bueno, espero que les haya servido.